El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a CICESE para Todos, el espacio donde conversamos sobre ciencia y tecnología. Soy Marileidy Arbizu y me alegra que nos estén acompañando. Hoy tenemos una charla imperdible porque está con nosotros el doctor Ismael Espinosa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Marileidy, muchas gracias por la invitación para participar en este interesante tema. Bienvenido y cuéntenos, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Del Human Centered AI o inteligencia artificial centrada en el humano. En este espacio ya hemos hablado del diseño centrado en el usuario y ahora viene este nuevo tema de inteligencia artificial centrada en el humano. ¿Por qué hay una tendencia hacia centrarse en las personas? Claro, mira, al final de cuentas mucha de la tecnología que se desarrolla, sea inteligente o no, tiene como usuario final a los humanos. Entonces, normalmente la tendencia era desarrollar tecnología y luego verías o evaluabas si le servía a las personas o no y si cumplía sus necesidades, capacidades e intereses. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaban a ese término o a ese punto, pues resulta que la tecnología no lo lograba y simplemente se enfocaban en ser más productivos o ciertos resultados, ¿no? Al final de cuentas, lo que sucedía es que esta tecnología no se utilizaba, se abandonaba o simplemente no tenía un valor agregado para las personas. Entonces ahí es donde empieza un cambio de paradigma y ahí dicen, ok, ¿qué tal si esta tecnología hacemos que el centro de la tecnología sean las personas? Y a partir de sus necesidades e intereses y características vamos desarrollando la tecnología como un traje a la medida para que cuando eventualmente la utilicen, pues ahora sí cumpla lo que requieren, ¿no? Y entonces ahí es donde surge este cambio de paradigma, ¿no? Como tú lo comentaste, tradicionalmente estaba el diseño centrado en el humano, ¿verdad? Bueno, primero fue el diseño centrado en el usuario, luego cambió el diseño centrado en el humano y inspirados en este diseño centrado en el humano, viene la evolución a la IA o la inteligencia artificial centrada en el humano. ¿Cómo empieza a trasladarse este enfoque al área de inteligencia artificial, que por lo regular está más centrada en optimizar procesos? Es correcto, Marileidy. Bueno, en los últimos años la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo increíble, ¿verdad? Pero al final de cuentas, los usuarios de esta tecnología inteligente, pues son los humanos, ¿no? Entonces, el reto al inicio era cómo hacíamos inteligencia artificial, cómo la hacíamos cada vez más eficiente, más efectiva, cómo hacemos ciertos procesos más productivos, pero ahora es cómo hacemos que las personas puedan adaptar y adoptar la tecnología inteligente. Hay una tendencia que básicamente ahora todos los software o las computadoras empiezan a ser ubicuos, es decir, están inmersos en nuestro ambiente y de forma inconsciente estás interactuando con ellos, ¿no? Y también viene el tema de que la inteligencia artificial se empieza a ser ubicua, ¿no? Entonces, está en todos lados actualmente, ¿no? Y se están dando cuenta que esta nueva tendencia de inteligencia artificial tiene que estar centrada en el humano porque ha habido muchos casos donde no cumples estas expectativas o incluso la inteligencia artificial tiene, digamos, problemas o va en contra de los usuarios, ¿no? Entonces ahí es cuando muchos de los investigadores levantan las antenitas y ponen atención a este tema, ¿no? Este tema es sumamente relevante y novedoso. Estamos hablando que posiblemente se empieza a estudiar por ahí en el 2015. Las investigaciones más recientes de tratar de definirlo están por ahí en 2020 y hasta la fecha pues apenas estamos en pañales en esto que se llama inteligencia artificial centrada en el humano, ¿no? Es decir, se están dando los primeros pasos a poder definir este tipo de tecnología con un enfoque en los humanos. Pudiera pensar que este enfoque es aún más reciente debido
al incremento del uso de tecnologías de inteligencia artificial por parte de las personas, pero me comenta que desde 2015 ya venía formándose este concepto. Claro, podemos analizar que esta preocupación o este interés viene desde cuando se empieza a hacer el boom de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es de 2025, ¿verdad? Si analizamos en escasos 10 años, hemos visto un incremento exponencial en aplicaciones que utilizan inteligencia artificial, en software que utilizan inteligencia artificial. Entonces, justo como es masivo ya su uso y básicamente todas estas herramientas están diseñadas para los humanos, pues ahí es donde surgen estas preocupaciones, ¿no? Entonces, pero sí, 2020 salen los primeros libros que están tratando este tema. Hay compañías grandes que están tratando también de abonar, por está Google haciendo ciertas guías. Está Microsoft, que también está muy preocupado por esto, porque antes el reto era cómo hacíamos esta IA, ahora el reto es cómo hacemos que esta IA pueda llegar de forma adecuada a los usuarios. Y para que llegue de forma adecuada a las personas, ¿qué características tendría que tener la tecnología de inteligencia artificial para que esté centrada en el humano? Sí, mira, la inteligencia artificial centrada en el humano es una filosofía, es de una forma de ver las cosas. Y básicamente esta filosofía busca diseñar tecnologías inteligentes que sean seguras, que sean comprensibles, confiables, enfocadas en empoderar a las personas y satisfacer sus necesidades. En este sentido, promueve la protección de la privacidad, la supervisión ética y el control humano, priorizando la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos para lograr un mayor impacto social y de aceptación de la tecnología. Entonces, básicamente esas son las características, ¿no? A nivel internacional ahorita hay un dilema sobre la autonomía de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe de ser totalmente autónoma, pero está el riesgo de mucha preocupación de que pueda, digamos, que las personas pierdan sus empleos al momento de que llegan con este nivel de la inteligencia artificial, ¿no? Y existe otra tendencia, otro grupo que dicen no, o sea, la inteligencia artificial no debe llegar al punto de hacer cosas autónomas, sino siempre debe estar apoyando a los humanos a realizar sus actividades de una forma más eficientes, pero siempre el control está en los humanos. ¿Hacia qué postura se inclina usted? Yo me inclino hacia la postura de que debe apoyar a los humanos la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, luego ya vienen retos muy, muy grandes que ya los estamos viendo. Por ejemplo, cuando surgieron los carros Tesla con el autopiloto, el piloto automático, había muchas personas que ponían el piloto automático, se dormían e iban manejando el carro, ¿no? ¿Qué pasó? Muchos accidentes. Al final de cuentas, ¿quién es el responsable de ese accidente? La persona que tomó la decisión de dormirse. Es correcto. Entonces la inteligencia artificial no va a tener ninguna responsabilidad, ni la compañía que hizo el autopiloto, que en este caso Tesla, ¿no? Sino las personas, ¿no? Entonces ahí es donde surge, donde incluso Tesla cuando ponía esta función decía, es una herramienta de apoyo para evitar accidentes, pero tú tienes que estar poniendo atención todo momento mientras va el carro en esta función, ¿no? Entonces ahí habla de la tendencia, es decir, si logramos o hacemos que suceda que la IA tome todas las decisiones, pues existen muchos riesgos éticos e incluso de sesgos dentro de la misma inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo me inclino más por esta tendencia de que apoye a los humanos a hacer sus actividades de una forma más eficiente, pero siempre bajo la supervisión de los mismos humanos, ¿no? Cuando mencionó que era inteligencia artificial centrada en el humano, imaginé un enfoque similar al de diseño centrado en el usuario. ¿En qué sentido? En el sentido de que el usuario pudiera decidir cómo quería que fuera quizás esta tecnología. Pero entiendo que el enfoque es sobre todo centrado en buscar la protección del usuario, ¿no? En cuestión de que hablaba acerca de la privacidad de datos, de implicaciones éticas. ¿Por qué es importante hablar de este enfoque en la actualidad? Claro, mira, es muy importante. Bueno, el diseño centrado en el humano tiene tres componentes principales. El primero es con la tecnología, y ahí habla
que la tecnología que se desarrolle debe enfocarse en aumentar las habilidades y las capacidades del humano, ¿sí? ¿Podría ejemplificar eso? Sí, claro. Por ejemplo, puede haber una herramienta inteligente que te ayude a determinar si, por ejemplo, si en una imagen o una radiografía es cáncer o no, ¿sí? ¿Lo podría hacer automático? Pues posiblemente, la IA. Pero aquí la idea es cómo ayudamos al humano a que haga esa actividad. Es decir, no voy a reemplazar al médico o al patólogo para meter esta IA que lo haga automático. Voy a darle la herramienta inteligente al patólogo para que tome mejores decisiones. Y entonces ese es el primer cambio de visión. Porque existe una tendencia de vamos a reemplazar y vamos a hacer todo automático. No, vamos a empoderar al humano para que tome mejores decisiones, ¿sí? En algunas áreas nos resulta conveniente reemplazar a las personas, digamos, en ámbitos como maquila o mano de obra. Claro, mira, hay actividades, ¿verdad? Que son monótonas o repetitivas que se podrían hacer, claro. Pero aún así siguen habiendo actividades que la idea es que un humano pueda tomar las decisiones. Aún así, aunque las máquinas lo puedan hacer muy eficiente, hay decisiones que tienen que recaer sobre un humano. Y entonces ahí viene cómo aumenta su capacidad, ¿no? Justo ese es el tipo de cosas, porque podrías hacer una fábrica inteligente donde no hubiera ningún trabajador y toda la fábrica estuvieran haciendo las actividades. Es cierto, pero en general lo que se busca es que dote o facilite las actividades, ¿no? Hay actividades de mucho riesgo que evidentemente lo que se busca es que pues lo trate de hacer una IA, vamos a suponer un robot o algo que haga ciertas actividades, eso es entendible, pero aquí estamos viendo una visión global, ¿no? O sea, la visión global es pues no tratar de reemplazar todo esto, sino más bien es cómo ayuda a desarrollar, digamos, capacidades en las personas para desarrollar también la sociedad, que ese es otro punto interesante. Bueno, pero mira, aquí viendo este tema, bueno, primero es que debe de apoyar o aumentar las habilidades de las personas, pero también debe ser que sea controlado por el humano. Es decir, durante este proceso, el humano pueda tener injerencia sobre lo que está haciendo la IA, ¿sí? Y no sea totalmente autónomo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto con respecto a la tecnología. Son que aumente las habilidades y que sea controlado por el humano. En las herramientas a las que tenemos acceso actualmente de inteligencia artificial, ¿en cuáles el ser humano sí tiene control? Claro, mira, justo es el cambio de paradigma, ¿no? Porque venía esta tendencia de que está la IA, así es como es, utilízala y tú no puedes tener ninguna injerencia, ¿no? Ahorita el cambio de paradigma es vamos a hacer IA, pero donde tú puedas tener cierta influencia sobre las decisiones o los pasos que estás siguiendo y no lo haga de forma autónoma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de ChatGPT, ¿no? ¿ChatGPT está enfocado a aumentar las habilidades de las personas o a reemplazarlos? En algunos casos considero que a aumentarlas y en otros a reemplazarlos. Ok, no puede ahorita reemplazar a nadie, ChatGPT. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay una persona que está interactuando con él, ¿verdad? Para tomar cierta información o haga ciertas actividades. Vamos a ponerle que es una herramienta que te puede ayudar a hacer edición de texto. Claro, ¿sí? En eso pensaba que pues sí podía reemplazar a alguien. Ajá. Pero básicamente te está ayudando a editar. El que tiene la responsabilidad de editar el texto es una persona todavía, ¿no? De tomar la decisión, Ajá, si acepta los cambios. Es correcto, ¿no? Muy bien. Justo ahí es un ejemplo, ¿no? Y ¿lo puede controlar el humano? Sí, le puede decir que haga esto, que haga lo otro, que lo haga de cierta manera, que lo haga más ligero, etc. O sea, todavía puedes controlar tú cómo la IA está respondiendo. Vamos a poner el escenario donde no, donde básicamente quitan a la persona, de forma automática hay un flujo de trabajo, se manda eso a ChatGPT, lo regresa y eso se republica. ¿Sí? Eso sería una forma de reemplazar a una persona, ¿no? Pero ahorita ese tipo de tecnología sí permite aumentar las capacidades, ¿no? O sea, digamos, no está de forma automatizada. Bueno, otro punto importante sobre el diseño centrado en el humano son los factores humanos, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Ok. Esta inteligencia artificial tiene que cumplir por dos características. Tiene que ser usable y tiene que ser explicable, ¿sí? Y esa es otra tendencia muy fuerte ahorita de investigación en la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial de forma tradicional era una caja negra. Tú le das un valor, él hace cálculos y te da una respuesta. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo llegó a esa respuesta? ¿Sí? Y antes no había métodos que te permitieran hacer eso. Y entonces ahorita la tendencia es usar métodos que te permitan explicar. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que a una IA le damos una imagen para que determine si hay cáncer o no, ¿sí? O si es benigno, maligno o un tumor. Antes lo metías, básicamente hacía el análisis y te decía 95% de probabilidad de que sea un tumor. ¿Confías en ese resultado tú? No, porque no sé cómo llegó a esa decisión. Ok, justo. Y eso pasaba con muchas personas. Muchas personas confiaban de forma ciega porque decían es inteligencia artificial, debe ser muy bueno. Pero otro conjunto de personas decía, no, pero no sé. Si a mi médico le dudo, ahora imagínate una computadora que no sé cómo está haciendo este cálculo. Entonces se empiezan a desarrollar estos métodos que dicen, ok, mira, llegué a esta conclusión porque resulta que en esta área yo veo esta anomalía, ¿verdad? Y eso ya te va mostrando lo que va tomando en cuenta esa inteligencia artificial. ¿Podríamos decir que ahora es explicativa? Ese es el siguiente paso. Antes te decía qué tomó en cuenta. Ahora trata de darte lo explicativo. Ese es el siguiente paso. Es decir, mira, los tumores con esta forma, que tiene formas irregulares, que no son simétricos, que tienen este color y todo eso, pues por eso tomé esa decisión, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Uno, que sea usable y otro, que sea explicable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando solamente de que sea eficiente la inteligencia artificial, sino que le haga sentido a las personas y que tengan confianza en dicha inteligencia, ¿no? Y por último, algo muy importante, otro componente de la inteligencia artificial centrado en el humano, es el aspecto ético y responsable, ¿sí? Un aspecto muy importante porque de forma natural, a todo lo que es aprendizaje máquina, puede haber sesgos en los datos. Entonces, vamos a suponer que tú entrenas un modelo con datos sesgados. Es decir, que no representan a toda la población, sino que representan a un subgrupo. Y tenga que determinar, por ejemplo, si te va a dar un crédito bancario o no. Entonces, él detecta que como lo entrenaste, vamos a suponer, con puros adultos mayores o personas que tienen ciertas características, y esos son los casos de éxito, él va a decir, no le doy un crédito a este joven, ¿no? ¿Sí? No cumple las características, mis patrones de casos de éxito, pues no está uno ahí. ¿Qué pasaría? Pues básicamente es que no es ético, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, también cuando se diseñan estos tipos de sistemas, tienes que entender cómo vas a entrenar la IA, para qué te va a servir la IA y cómo evitas ese tipo de sesgos para que cuando tenga, digamos, una utilidad, pues no suceda ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta el momento para evitar ese tipo de sesgos? Bueno, tú tienes que asegurarte que con los datos que tú entrenas tenga un balanceo, ¿verdad? Y que tenga muestras representativas de distintos grupos, dependiendo del problema, ¿no? Hay muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, que vamos a suponer que existe una IA que te puede identificar si es un perro o un gato, ¿sí? Pero tú lo entrenas con puros perros negros, ¿sí? Y con puros gatos blancos. Entonces de repente sale un perro blanco, posiblemente diga que es un gato, ¿sí? Entonces, ¿qué harías? Bueno, pues tomas fotos de distintos perros, distintas razas, igual de distintos gatos, y entonces ya tratas de balancear que exista una diversidad en los datos, ¿no? Ese es el tipo de acciones que se hacen, ¿no? Supongo que para disminuir los sesgos es necesario tener bases de datos más robustas, entrenamientos más robustos. Siempre va a haber un margen, pero la meta es disminuirlo. Es correcto. Sí, es imposible siempre tener todo balanceado, pero tampoco que sean casos tan extremos, ¿no? Estaba exagerando un poco en los casos para poder identificarlos, pero eso sucede, ¿no? Claro, queda más claro eso. Sí. Y bueno, estos ejemplos concretos de inteligencia artificial que ya implementan pues este enfoque humano, ¿cómo hacen para respetar cuestiones éticas, cuestiones también de privacidad o inclusive de autonomía de las personas? Claro, mira, justo aquí hay algo bien interesante. Hasta la fecha, estamos hablando de 2025, no existe una metodología que te diga cómo diseñar sistemas inteligentes centrados en el humano, ¿sí? No hay.
Por eso te decía que estamos un poco en pañales en este sentido. Por eso al inicio mencionó que únicamente era una filosofía, todavía no es una metodología. Todavía no es una metodología. Se están dando los primeros pasos. Por ejemplo, Google hizo le llama un guidebook, una guía, un libro guía que trae como ciertos principios o ciertas técnicas que puedes utilizar, pero todavía nadie se atreve a decir, bueno, esta va a ser una metodología para poder hacer un diseño centrado en el humano de sistemas inteligentes, ¿no? Pero bueno, ya se empiezan a dar unos pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Utilizar el pensamiento de diseño o design thinking para unirlo con otras características o estas guías y entonces en conjunto poder ver cómo desarrollar este tipo de sistemas. Para darte un contexto, vamos a suponer que empiezas a desarrollar uno. Uno de los principales pasos es... actualmente a todo le quieren meter inteligencia artificial, ¿sí? Sí. A cualquier problema, ¿no? Y uno de los primeros pasos es explorar si realmente la IA le va a dar valor a resolver el problema, ¿sí? Entonces ya es pensar diferente, ya no es sí, la IA debe de tener o debe de hacer, o esto sí, seguro me va a ayudar. Vamos a explorar si las personas perciben que una solución inteligente le va a dar valor al problema. Y eso abre la puerta a que las personas puedan decir, no, pienso que esto no me va a ayudar. Sí, está bien que sea inteligente, sí está bien que haga muchas cosas, pero pienso que no me va a ayudar en esta actividad que yo quiero. Y entonces ahí pues puede darse el caso de que no se desarrolle la tecnología. Entonces ahora le das poder a las personas de decidir justo eso, si realmente lo va a empoderar o no. ¿Sí? Si pasamos ese paso y decimos que sí, las personas perciben valor, pues hay que definir la inteligencia artificial a continuación. Es decir, ¿qué rol va a tener? ¿Sí? ¿Qué nivel de autonomía va a tener? Y en ese sentido, ver aspectos si existe la posibilidad de ser una IA ética. Entonces se empieza a analizar toda esta parte. Se empieza a delimitar la inteligencia artificial y si ven que sí existen esa posibilidad, entonces ahí es cuando puedes continuar a la siguiente fase, que es vamos a diseñar una inteligencia artificial, ¿no? Y al diseñar esta inteligencia artificial lo que se hace es que se exploran diferentes ideas de cómo la IA puede estar implementada y estas ideas eventualmente se van eligiendo las que ofrecen mejores características, ¿no? Una vez que ya tienen varias ideas y que van explorando cuál es la mejor, en qué sentido, que sea más factible de realizar cumpliendo todos estos criterios, pues ahora sí se empieza a prototipar la IA. Pero aquí lo interesante es, inspirados en la parte de pensamiento de diseño, no la implementas, o sea, es decir, no la programas, no la desarrollas, sino haces experimentos, por ejemplo, con Mago de Oz, y tú simulas una inteligencia artificial. Y entonces ahora quieres ver, a partir de este prototipo, cómo las personas lo perciben, si tienen confianza o no, si sienten que le está ayudando o no, y si le está dando valor o no, si es ético o no. Pruebas todo esto. Durante esta prueba, pues aprendes muchas cosas y las personas te pueden dar muchas pautas donde regresas en este ciclo y sigues afinando prototipos hasta que puedas llegar a converger en una solución que cumpla las características que vimos, ¿no? Es un enfoque muy interesante y que sí se traería a todo esto que ya está diseñado, ¿no? Para centrarse en las personas. Es correcto. Si lo vemos de forma tradicional, pues ¿cuál sería el camino tradicional? Básicamente, vemos el problema, desarrollamos de forma aislada los investigadores o los técnicos la solución y al final vas y se lo llevas a la persona y le dices, mira, aquí está algo para que te resuelva el problema. Pero ahora hay este enfoque de involucrarlos. Que cambia el paradigma. Por eso hablamos de una filosofía, ¿no? Claro. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir este conocimiento, pues ahora sí que de vanguardia, ¿no? Bastante reciente este enfoque. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Marilady, por la invitación y por abrir las puertas para hablar de este interesante tema. Cuando guste. Y a ustedes que nos escuchan, les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales como CICESE-Tepic, donde encontrarán más contenido sobre ciencia y tecnología. Nos escuchamos la próxima semana aquí en CICESE para Todos, por el 101.1 FM de Radio One.
CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.